Guido Fanconi nació en Suiza a finales del siglo XIX. Aunque nació en una zona italoparlante, pronto se dio cuenta que a poco que se moviera de su localidad y quisiera desarrollarse con plenitud profesional, necesitaría hablar alemán y francés, idiomas que aprendió. Otros, a finales del siglo XX, crecimos en algún lugar del sur de España donde hablar otros idiomas era algo así como un mérito circense, y nos costó más tiempo que a Guido Fanconi el darnos cuenta de las ventajas que te da manejar otros idiomas, sobre todo el inglés, el idioma común de la ciencia. Menos mal que en eso nos hemos puesto de acuerdo. En cualquier caso, no hay nada que estimule más el aprendizaje que la necesidad, que la utilidad práctica. Lo cual abre un debate sobre ese ángel y demonio que es la inteligencia artificial, algo que mal explotado nos puede quitar la necesidad y el estímulo de aprender, de poseer el conocimiento de manera independiente, sin depender de que le falle la batería al aparatito o de que nos quedemos sin wifi. Pero volvamos a Guido Fanconi. Estudió medicina y se hizo pediatra. En algún momento de su carrera estudió el caso de 3 hermanos, de entre 5 y 7 años, que tenían malformaciones y un tipo de anemia muy particular, porque después de sacarle sangre para estudiarla, algo que por cierto estaba mal visto en la época, se dio cuenta de que era una anemia particular, ya que faltaban todos los tipos de células sanguíneas. En términos técnicos, era una pancitopenia, una reducción en el número de los 3 tipos de células producidas en la médula ósea: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El hecho de ser 3 hermanos apuntaba a problemas genéticos, pero él, al ver más casos, además predijo que esa enfermedad no se debía a problemas en un solo gen. Con el paso de los años, a ese tipo de anemia se le llamó anemia de Fanconi, y se ha sabido que las mutaciones en algunos genes hacen que se produzcan proteínas que no reparan correctamente el ADN. El ADN se puede dañar por factores externos, como rayos ultravioleta, o cuando se replica. Porque, como muchos sabéis, cuando las células de nuestro cuerpo tienen que dividirse en 2, deben de hacer una réplica del ADN del genoma, nada menos que una copia de unos 3.000 millones de letritas, y cuando hay un fallo en la copia de una letrita, se produce una mutación. Ahora vas y le cantas a la persona que tengas al lado una contraseña de Wi-Fi de 3.000 millones de caracteres, y sin mecanismos de reparación de errores. Si Guido Fanconi levantara la cabeza, se emocionaría de saber que unos 100 años más tarde conocemos qué mutaciones y en qué genes causan la anemia de Fanconi. Y ya se volvería loco de alegría al conocer al grupo de Juan Bueren en el CIEMAT en Madrid, que han conseguido introducir en células sanguíneas una copia reparada de uno de los genes mutados en anemia de Fanconi, curando a pacientes que tenían, entre otros problemas, una esperanza de vida cortada y una alta predisposición a desarrollar cáncer. Paula Río, que es la protagonista de este episodio, ha sido una pieza fundamental en este grupo de investigación que durante al menos 20 años ha estado persiguiendo este hito científico y biomédico. Además de ser una científica biomédica que ha conseguido el reto de llevar descubrimientos desde el laboratorio hasta la clínica, Paula ha conseguido también ganarse el respeto y el aplauso unánime de sus colegas de gremio. En una época donde los referentes escasean y con aún mucho camino por recorrer para conseguir que las mujeres derriben todos los techos de cristal, tener científicas como Paula es un valor que hay que cuidar. Porque han pensado que la inteligencia artificial es y será una referencia para muchas cosas, pero que nunca podrá ofrecernos personas modelo a las que querer parecernos. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos.
Pues vamos a empezar así un poco a la carrera esta conversación, porque a pesar de que llevamos 4 o 5 días aquí en un congreso de CRISPR en Sorrento, encontrar un momento para charlar ha sido complicado, ¿eh? Sí. Porque, no le he puesto papel. Porque eres una persona muy ocupada cuando estás trabajando en Madrid, pero cuando estás de congreso en el sur de Italia también, porque, bueno, primero, aquí pues hay muchas charlas que nos interesan, conoces a mucha gente, pero en los huecos libres que tienes reuniones online, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar charlar un ratito, a contarle a la gente lo que es la terapia génica, y no hay mejor persona que tú para esto, creo, en España, porque aparte de que hacer terapia génica, que después de muchos años habéis conseguido incluso curar a pacientes, pues también eres presidenta ahora de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular, o sea que es perfecto. Y estamos en un lugar precioso, estamos en Sorrento, en el sur de Italia, al sur de Nápoles, y estamos viendo ahí de fondo el Vesubio, y es una tarde ahí con una luz otoñal muy, muy bonita. Es uno de los sitios más chulos donde he grabado un ratico de ciencia, diría. Ah, bueno, mira, qué bien, qué suerte he tenido de estar aquí también. Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Y fíjate que antes de hablar de la terapia génica, me gustaría sacar otro tema, hablar otro tema relacionado con la ciencia. Y estaba pensando en algo que estuvimos hablando, de hecho, el lunes, después de la primera sesión del Congreso. Nos juntamos ahí unos cuantos colegas o investigadores o científicos, como nos queramos llamar, y estábamos ahí en el coste y estábamos hablando un poco de algunos otros investigadores que habían perdido un poco su reputación científica. Y esto lo saco porque yo, hablando con gente que te conoce, del Ciberer, del CIEMAT, ¿no? Eres una persona en la que hay mucho consenso, de que tiene muy buena reputación. Ah, mira. ¿Tú eres consciente de eso? Me estabas asustando. No. Pues no lo era, pero me alegro de que la gente piense eso, claro. Porque, a ver, yo creo que tú sí que lo tienes que sentir, en el sentido de que, por ejemplo, te llaman para muchos sitios. Tú me decías que estás en varios comités, ¿no? También de... Sí. A ver, yo creo que lo que desde fuera, bueno, yo desde dentro transmito es que sí que soy una persona que se compromete mucho con lo que hace, ¿no? Y que me gusta mucho lo que hago. Y entonces, como digo, yo doy todo máximo en cualquier cosa que hago. Entonces creo que eso se nota y que al final pues a la gente eso le gusta, ¿no? Tanto como para colaborar con gente, pues cosas de ciencia, como si tenemos un problema, yo qué sé, los becarios tienen un problema, pues soy la primera que estoy ahí reivindicando, como digo yo, desde que fui precaria, pues estoy defendiendo siempre todas las causas que me parecen importantes. Entonces, bueno, creo que eso se debe de notar. Y luego al final que también, por suerte, en España colaboramos con mucha gente y, bueno, pues yo creo que luego en el día a día de las colaboraciones eso sí que es claro que se ve. Claro. Aparte de esa reputación personal, habéis conseguido unos logros en los últimos años científicos muy, muy importantes. Y esto que me decías de que una persona que lo pone todo, de hecho me recuerda a un tuit que lo tengo aquí anotado. Estuve chafardeando un poco en tu Twitter y fíjate, el 6 de diciembre del 2024, para celebrar alguna publicación, escribes: el camino no ha sido fácil, pero lo importante es poner el alma en todo lo que hacemos. ¿A colación de qué fue? Pues esto fue cuando publicamos los resultados a largo plazo del ensayo de terapia génica de pacientes con anemia de Fanconi, que publicamos un The Lancet, que claro, es una revista de un nivel que vamos, creo que ninguno de mis sueños tenía, pero bueno, sobre todo, fundamentalmente es que demostrábamos por fin a todo el mundo que la terapia génica de Fanconi podía funcionar, que ha sido una cosa que nos ha costado mucho, como a todos los grupos, llegar a la clínica y poder tratar a pacientes, pero creo que era una enfermedad en la que durante muchos años estábamos siempre oyendo esto no es posible, esto los españoles locos que quieren hacer esto, que esto no va a funcionar, y en esta enfermedad ya lo habían intentado grupos americanos y no lo habían conseguido. Entonces eso también fue como un poco duro todo el camino, estar escuchando siempre eso, ¿no? Luego que si no queríamos acondicionar a los pacientes que así nos va a funcionar, que esto, no vais a ir a ningún lado, tal. Por suerte creo que luego la gente también en el campo de la ciencia también tiene la capacidad para decir, oye,
enhorabuena, nos equivocamos, eso lo hemos oído bastantes veces también. Y bueno, pues al final, pues sí, es verdad, hemos dejado el alma a todos los que hemos trabajado en este proyecto durante tantos años desde que yo empecé la tesis. Quizá el éxito de todo eso haya sido la perseverancia, ¿no? Porque esto empezó ya hace casi 20 años que en tu tesis ya trabajaste en anemia de Fanconi y estabais trabajando en los vehículos para llevar, digamos, esa terapia a las células, ¿no? Sí, yo creo que esto es es el ejemplo de la perseverancia. Yo empecé la tesis en el modelo de ratón, haciendo terapia génica, pero en el modelo de ratón, y desde aquella tanto el vehículo que se utilizaba, luego en otros ensayos se vio que no era seguro, lo tuvimos que modificar, etcétera, y ha sido pues insistir, a pesar de lo que todo el mundo decía, ¿no? Creo que en eso yo soy muy perseverante, pero creo que tengo una persona que es todavía más, que es mi jefe Juan Bueren, que yo creo que en ese papel no se le puedo quitar el mérito porque lo tiene él, que es muy persistente y siempre al final consigue lo que quiere, así que bueno. Sí, porque en ciencia es muy tentador soltar una cosa y ponerse con otra si no salen las cosas, ¿no? Es muy tentador porque también eso es la curiosidad de voy a empezar esta otra cosa, que esto parece que va muy lento, ¿no? Pero sinceramente yo creo que eso, en grupos que en España normalmente no estamos muy bien financiados, te pones a trabajar en una enfermedad como anemia de Fanconi, que como tú dices, hay una serie de genes que encima están ligados con cáncer y por eso están súper estudiados y con grupos internacionales muy potentes trabajando en eso, nadie apostaría porque ibas a hacer lo que habéis hecho, ¿no? Sí, a ver, yo creo que como dices tú, en el mundo de la ciencia yo sí lo he oído muchas veces, incluso ahora, ¿no? Que me dicen, bueno, pero si ya habéis curado a los pacientes con anemia de Fanconi, ¿qué sigues haciendo trabajando en Fanconi? Trabaja en otra cosa, en otra enfermedad. Nos queda mucho por hacer y yo creo que lo fácil a veces es decir, tengo esta herramienta, pues voy a ver en qué enfermedad encaja. Nosotros creo que hicimos lo contrario. Es una enfermedad que necesita un tratamiento que no existe, vamos a hacer todo lo posible por encontrarlo. Vamos a repasar, si te parece, el proceso, ¿no? de cómo primero diseñasteis unos vehículos para llevar la terapia, que son unos virus, hasta curar a los pacientes. Pero primero cuéntanos lo que es la anemia de Fanconi y por qué esas mutaciones en algunos genes generan los problemas que generan a los pacientes. Pues la anemia de Fanconi es una enfermedad de las que se llaman raras, que no es que me guste el nombre, pero bueno, que hay pocos pacientes, pero dentro de las enfermedades que tienen poco número de pacientes, un bajo número de pacientes, quizás es de las que tienen más alto número. Entonces, pues los genes, los pacientes tienen mutación en un único gen, que eso es una ventaja para luego hacer terapia génica, pero hay 23 genes diferentes que llevan a la misma enfermedad, digamos a los mismos síntomas clínicos. Y eso se debe a que esos genes están participando en reparar el ADN. Nuestras células se están dividiendo continuamente y continuamente necesitan reparar el daño que se produce y estas células no son capaces de reparar algunos tipos de daño. Y entonces eso hace que esas células se mueran o acumulen mutaciones. Si se muere, da lugar a lo que se llama el fallo de médula ósea, que es que los pacientes se quedan sin células finalmente en la sangre y se mueren si no se les trasplanta, o alguna de esas mutaciones se puede acumular y darle ventaja a esas células y dar lugar a leucemias o a tumores sólidos. ¿Y esta enfermedad cuándo se diagnostica? ¿Cuándo alguien observa algo en su hijo o en su hija que dice aquí puede estar afectado de anemia? Pues normalmente se diagnostica en un análisis de sangre, que salen que tienen las plaquetas más bajas, en general todos los parámetros de la sangre más bajos. ¿A qué edad ocurre eso? Eso pues es muy variable. Ahora cada vez más temprano, porque claro, la divulgación en las enfermedades raras y en anemia de Fanconi por la Fundación Española de Anemia de Fanconi pues ha mejorado muchísimo y entonces ya los médicos conocen más pacientes, conocen la red, los síntomas que pueden tener. Otras veces porque los pacientes también tienen anomalías congénitas que hay que operar, ¿no? Por ejemplo, un dedo, les puede faltar un dedo, el dedo pegado a la mano. Pero eso sí que es común a muchas enfermedades diferentes. Entonces es en ese momento en que se puede sospechar si los médicos conocen la enfermedad y ya con los parámetros hematológicos la diagnostica. O sea que es variable, pero bueno, cada vez más temprano. Diría yo que la edad más o menos media pues puede ser los 8 años, a lo mejor, que es cuando ya
se ve que tienen problemas en la sangre. Claro. Y a esa edad, a ver, cualquier paciente es un paciente, pero está claro que cuando un paciente es un niño, ¿no? Parece que todo se sensibiliza mucho más, ¿no? Imagino que esas familias que con unos hijos o una hija de 8, 10, 11 años le diagnostican eso, que es una enfermedad que primero va a tener unos problemas hematológicos, eso conlleva, imagino que claro, todo lo que sea falta de células sanguíneas, pues problemas del sistema inmunitario y todo esto, y el alto riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan normalmente las familias cuando se enteran de esto? Hay muchos tipos de reacciones. Obviamente la primera es un impacto terrible y sobre todo porque casi siempre cuando reaccionan pues ya hay que hacer algo, ¿no? Ya hay que tratar al niño, hacerle un trasplante, que también es un tratamiento arriesgado, o ni siquiera tienen opción de tener un trasplante porque no encuentran un donante adecuado. Y entonces, bueno, nosotros en la fundación sí que tenemos, lo bueno que tiene es que tenemos a muchas familias que apoyan a las familias nuevas y yo creo que eso ayuda un montón a la gente cuando ve, por ejemplo, ve que hay pacientes que son adultos, que no tienen ningún problema. Ven que realmente lo que lees en Google, que es lo que ocurre al final, pues no siempre es la realidad, ¿no? Que esa realidad está cambiando con la investigación y con las terapias que se están haciendo. Esos adultos que no tienen problemas es porque han recibido un trasplante, ¿no? Que les permite estar mejor Algunos han recibido trasplante, otros no siempre se desarrolla el fallo de médula ósea. Entonces, algunos han recibido trasplante o tratamientos con andrógenos que lo que hacen es hacer que las células de la sangre se expandan y aguanten un poco más de tiempo. Y hay pacientes en los que hay lo que se llama un mosaicismo que revierte la mutación por los errores en reparación. Digamos que un error hace que se vuelva a una proteína que es sana. Y en esos casos, pues esos pacientes pues tienen menos problemas, claro, en la sangre y pueden vivir a largo plazo. O sea que se puede como reparar por accidente, digamos. Sí. Interesante. Sí. Hay un porcentaje de pacientes, no se sabe todavía, porque esa reparación tiene que ser en las células madre y en eso pues estará alrededor del 5% así de los pacientes en los que eso puede ocurrir. Y de estos 20 y tantos genes que al ser mutados generan esta anemia, ¿hay algunos genes que son, digamos, más agresivos que otros o son mutaciones concretas que son más agresivas que otras dentro de algunos de estos genes? Pues hay, mutaciones concretas no es tan fácil porque, claro, no hay tantísimos pacientes, ¿no? Pero sí hay genes. De hecho, durante años ha habido discusión de hasta qué punto algunos genes eran genes de Fanconi o genes de reparación de ADN. Por ejemplo, uno de los genes asociados a Fanconi cuando están los dos alelos es BRCA2 y BRCA1, que son genes de predisposición a cáncer, clarísimamente. Entonces, en ese caso, pues los pacientes tienen quizás menos problemas en la sangre, pero más riesgo de poder desarrollar cáncer. Ya. Y entonces estos genes, digamos, dejan de funcionar de manera normal, son mutaciones recesivas, o sea, quiere decir que tienes que tener mutadas las dos copias. Y hay algunas, al ser una cuestión genética, hay algunas regiones dentro del mundo, dentro de España, donde haya un pool de mutaciones más abundante, o sea, hay más casos de anemia de Fanconi en Galicia que en Extremadura, por ejemplo. Sí, hay sitios donde hay más frecuencia de porque ha habido un poquito más de endogamia. Sí, probablemente sí. Igual que, por ejemplo, el grupo de Jordi Surrayes describió que había una mutación fundadora en España, con origen en España. Y siguiendo la mutación, este es un trabajo muy interesante, pues puedes ver la migración de las poblaciones. Muy bueno. Sí. Y esa es la mutación más frecuente que tenemos en España. Entonces tenemos un problema o una enfermedad causada por una mutación en unos genes, entonces la terapia génica lo que hace es reemplazar ese gen y poner un gen nuevo, digamos. Explícanos cuál ha sido la manera clásica de reponer ese gen nuevo con la que habéis llegado a curar a pacientes y luego hablaremos de otras nuevas tecnologías que tenéis para reparar ese gen. O sea, el mayor problema es introducir ese gen dentro de las células y que se exprese, ¿no? Que funcione, digamos, que funcione durante toda la vida.
del paciente, porque el problema es que las células a las que vamos a corregir, que son las células madre de la sangre, se dividen muchísimo para dar lugar a todas las células de la sangre durante toda nuestra vida. Entonces, para hacer eso lo que se usa es, bueno, pues un vehículo que yo creo que al que primero que se le ocurrió pues tuvo una gran idea, porque la idea fue utilizar virus, que los virus sí que son los que tienen hasta ahora todavía la mayor eficacia para entrar dentro de las células. Están programados, diseñados para eso. Entonces lo que se hizo es que, obviamente, para que no sea un virus que tenga capacidad de dividirse y replicarse y producirnos una enfermedad, pues toda esa capacidad se le elimina y solo se mantiene la capacidad que tiene de entrar en la célula y de integrar el material genético, en este caso el gen. Eso es muy interesante porque la gente cuando escucha virus, ¿no? Escucha como algo muy malo y luego los virus están salvando vidas por sus capacidades. Obviamente virus que nosotros utilizamos lo mejor de ellos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre estos virus o lentivirus, ¿no? que son los que utilicéis vosotros, y otros virus como adenovirus que también se utilizan para cuestiones terapéuticas? Pues la diferencia es que estos virus permiten integrar material genético dentro de nuestro propio material genético, con lo cual cada vez que nuestra célula se divida va a llevar esa copia de ese gen sano también al dividirse, va a ser parte del genoma de la célula. Claro. Y entonces eso va a permitir que se mantenga durante toda la vida. En el caso de los adenovirus eso no ocurre, o de los vectores adenoasociados tampoco. Tienes un material genético que se va a introducir en la célula, pero cada vez que la célula se divida se va a ir perdiendo. Entonces se utiliza más, en el caso de los adenovirus, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, que va a ser algo que no es de por vida el tratamiento que quieres, sino que solo quieres un tiempo que se exprese. Y en el caso de los vectores adenoasociados, pues se usan mucho para células que no se dividen. Entonces, al no dividirse, pues va a permanecer ahí expresándose. Es claro, una pregunta que puede venir a la cabeza es que este lentivirus que hace que se integre el gen, la copia reparada en el genoma, claro, se puede integrar en una región donde fastidia la célula. Pero justo acabamos de salir de una charla muy interesante donde han mostrado que dentro del genoma humano solo el 1% del genoma humano codifica para genes. O sea, tenemos 99% de nuestro genoma no es tan esencial. Esencial, sí, hasta donde sabemos. A ver, sí, en el caso, eso fue el problema que ocurrió con la versión anterior de los vectores que se utilizaba, que se llamaban vectores retrovirales, que después de tratar a pacientes y de funcionar muy bien la terapia, se empezó a ver que algunos pacientes desarrollaban leucemia. Y eso era precisamente porque todos decíamos, la integración es al azar, y luego se vio que no era tan al azar, sino que el gen se integraba cerca del sitio donde se estaban expresando otros genes. Y si, digamos que utilizaba el sistema de expresión, que es el promotor, utilizaban el del endógeno de la célula, de promotores potentes, y entonces se transactivaba otro gen. Y en este caso, con estos lentivirus, el lugar donde se inserta es más al azar y no es tanto cerca de genes. Los lentivirus se integran también los genes, pero la ventaja es que no es cerca del sitio de inicio de la transcripción, con lo cual no va a permitir que se transactive otro gen. Como mucho pueden interrumpir la expresión de un gen. Y en general eso ocurre en una copia, tienes la otra. Entonces no se ha visto hasta ahora que hayan dado lugar a problemas, salvo cuando ya se utilizan los promotores muy potentes, que eso es otra cosa que también al cambiar los lentivirus se ha dejado de usar, utilizar, digamos, promotores que son muy parecidos a los que tiene la célula para expresar cualquiera de los genes. Y ahora yo creo que la gran magia de toda esta terapia, que la gente a lo mejor que no sepa de esto dirá, pero bueno, metes un gen en unas células, pero claro, si necesitamos muchas células sanguíneas, ¿cómo va a meter tantos genes en tantas células, no? La gran magia de todo esto es que se mete en células sanguíneas que son células madre, de manera que si tú tienes una sola célula, ¿no? Ahí, a partir de ahí se expanden. Sí, a ver, en el caso de Fanconi sí se ha visto, ¿no? Que de hecho los pacientes que revierten a partir de una única célula. Nosotros lo que intentamos es, por supuesto, corregir muchas células madre, pero en número total son muy pocas en comparación con todas las células que nosotros tenemos en la sangre. Pero eso, lo bueno del sistema hematopoyético es que esas células madre están diseñadas para mantenernos durante toda la vida, mantener nuestro sistema sanguíneo durante toda la vida. Entonces, si corregimos esas células, van a encargarse ya después ellas por sí mismas
de producir todas las células corregidas. Eso es Sí, eso es. fantástico. Y esto lo hacéis, claro, es vivo, le sacáis las células sanguíneas al paciente, las modificáis y se las volvéis a poner. Y una pregunta que tengo es que en este artículo que me decías de Lancet, ¿no?, que tuvo bastante repercusión a nivel mundial, pero en España yo creo que también me gusta que se le haya dado la importancia que tiene, ¿no? Eso lo habéis notado vosotros con los medios, ¿no? Sí. Sí, ya llevábamos bastantes años porque unos años antes publicamos un Nature Medicine en el que demostrábamos que por primera vez que las células se injertaban. Como no había seguimiento a largo plazo, no tanto, pero sí, yo creo que tuvo repercusión. Y tú, hoy en tu charla, que por cierto, tengo que decir que no solo que los resultados eran impactantes, has sabido contar muy bien la historia. Hay gente que no sabe contar una historia lineal y has contado una historia que te mantenía ahí atento. Contabas que a algunos de estos pacientes curados, cuando luego se les sacaban esas células a ver cómo estaban, un par de ellos incluso habían llegado al 100% de sus células precursoras y estaban bien, estaban corregidas. Entonces me preguntaba si estos pacientes que han sido curados, ¿vosotros los habéis conocido personalmente o siempre han mantenido una distancia entre investigador y pacientes? Nosotros no hemos mantenido la distancia nunca. Durante el ensayo en fase, o sea, nosotros conocíamos a los pacientes, sí, porque en el ensayo en fase 1-2, incluso cuando nosotros hacíamos la producción de las células, éramos nosotros mismos los que íbamos al hospital a llevarlos. Y yo creo que eso, que en ensayos ya de empresas o comerciales no se puede hacer porque no puedes tener los datos de los pacientes, creo que ayudó mucho a que hablando después con los padres de los niños y tal, que entraron en el ensayo, ayudó mucho a que ellos tuvieran confianza en lo que estaban haciendo, porque claro, el médico les explica, por supuesto no decimos que va a tener ningún éxito la terapia porque no lo sabemos, es un ensayo clínico, entonces ellos viendo las opciones que tienen, la mayoría obviamente eligen entrar en el ensayo clínico, pero realmente tienen miedo, ¿no? Y alguien nos dijo que no, algunos pacientes prefirieron no estar en el ensayo. No lo recuerdo, eso se hace desde el hospital, yo creo que no, que en nuestro ensayo no. Había gente, bueno, pues que a lo mejor entre el padre y la madre pues uno lo tenía más claro que el otro, pero en general no. Claro. Y luego lo que ocurre con estas noticias biomédicas, ¿no?, de que se cura a alguien y ya mucha gente alrededor ya dice, pues a mí también me van a curar, pero la realidad es que vosotros habéis curado a pacientes que tenían una mutación en concreto, que es un logro increíble, pero como tú decías, hay 20 y tantos genes y con distintas mutaciones. Y ahora, digamos, estáis trabajando en eso con nuevas tecnologías. Cuéntanos un poco de eso. Sí, a ver, y también hay más condicionantes, ¿no? O sea, para que los pacientes que pudieron entrar en el ensayo clínico pues todavía tenían suficientes células madre hematopoyéticas, o sea, en muchos casos hemos tenido que explicarlo, ¿no? Este paciente no puede entrar, no es tan fácil entenderlo, ¿no? Para cuando tienes, claro, un niño afectado a la enfermedad. Sí, lo que estamos haciendo ahora, a ver, la terapia con los vectores lentivirales está funcionando fenomenal ahora mismo, pero es verdad que para algunos de los genes que están afectados en los pacientes, pues no parece que pueda ser la estrategia ideal. Y además ahora, con el desarrollo de la edición génica, que lo que te permite es directamente corregir la mutación que tiene el paciente, con lo cual la expresión del gen se mantiene como la que tiene una persona sana, pues yo creo que eso a la larga nos va a dar muchas ventajas, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso con la idea, como dicen un poco de naif, por mi parte, de intentar buscar estrategias para corregir la mayoría de las mutaciones que tienen los pacientes, independientemente de la frecuencia de su mutación, porque claro, estando tan cerca de los pacientes, pues es que muchas veces ves casos que te escriben, te preguntan, oye, para esta mutación, y digo, pues yo creo que la ciencia nos lo permite, entonces no deberíamos tener o ser nosotros los que pongamos otras limitaciones como hay ahora de cómo hacerlo a nivel regulatorio y todo eso. Creo que tenemos que luchar contra eso y conseguir. Y esas tecnologías de edición génica las que nos tienen aquí en Sorrento, en este congreso, que la verdad es que es apasionante porque te das cuenta que todo va súper rápido. El primer día que hablaban de nuevas herramientas, yo tengo anotado en la libreta como empecé a anotar, probar, y
pues ya puse mirar, echar un ojo, porque claro, no puedes probar todo. No puedes probar todo. Pero vosotros habéis encontrado en una de estas técnicas, empezáis con el base editing, la edición de bases, y ahora otra técnica que es print editing, que es el que creéis que tiene más recorrido, ¿no? Para todas las Sí, células. yo creo que sí. A ver, la eficiencia todavía no está muy puesta a punto, es un poco en lo que estamos, pero creo que es una estrategia mucho más flexible y segura. Yo la verdad, los estudios que hemos hecho se ve que es una herramienta muy segura. Y ahora que habéis allanado el camino mostrando ya que tanto con terapia génica clásica como con esta herramienta se pueden corregir estas mutaciones, ¿conocéis otros grupos que os están siguiendo un poco el paso, siguiendo el camino que vosotros habéis abierto para realmente implementar estas terapias en otros países? A ver, nosotros en el labo hemos empezado a trabajar en otras enfermedades después de los resultados en Fanconi, incluso en varias inmunodeficiencias, otros fallos de médula ósea. Otros países, yo creo, o sea, en Estados Unidos se ha probado nuestra terapia, en Londres, en UK también, y porque eran parte del ensayo en fase 2, o sea que creo que sí, pero que animarse tal cual a desarrollar la misma terapia para esta enfermedad, yo diría que no, pero por la complejidad. Pero para otras sí. Tampoco hemos sido nosotros, o sea, sería... no puedo decir que hemos sido nosotros los pioneros, ni mucho menos. Nosotros también nos animamos porque en otras enfermedades estaba funcionando muy bien, las inmunodeficiencias. Sí. Aquí, en este congreso, hay gente que ha desarrollado los primeros ensayos de terapia génica con vectores lentivirales y en algunos casos también con edición. O sea que creo que sí, que en el caso de España yo lo que veo es que sí que la gente que hacía más cosas de preclínica sí se está animando. Yeah. Yo creo que viendo cómo hemos avanzado nosotros, que también éramos un grupo que trabajábamos, éramos un grupo de investigación que trabajaba más en la parte básica o de modelos preclínicos, cuando nosotros hemos dado el paso y eso ha conseguido tratar a pacientes, sí que cada vez más gente nos escribe, nos consulta. Mira, pues yo, quería hacer lo mismo, tal. Eso sí lo hemos visto. Como que da mucho miedo el papeleo o la regulación de los ensayos clínicos, ¿no? Y quizá hay que quitar un poco ese miedo poco a poco, ¿o qué? Sí, y yo creo que el paso, ¿no? A nosotros también. Nosotros, la verdad, fueron los médicos los que nos dijeron, después de contar vuestro modelo de ratón 20 veces, pues tenéis que dar el paso y pasar a los pacientes que los tenemos aquí y necesitamos tener un tratamiento para ellos. Entonces, creo que es un poco nuestra cultura también de los investigadores, que a veces es muy difícil salir también de nuestra zona de confort. Nadie está tan cómodo, pues muchas veces eso, ya manipulando muestras de pacientes, teniendo que hablar con ellos. Sí. Y me decías que esto ya se ha probado, esta terapia en Estados Unidos y en Reino Unido. Entonces, si alguien en Estados Unidos tiene esta mutación y quiere aplicarse esta terapia, vosotros, ¿qué recibís de esto? Porque imagino, si es en Estados Unidos, se la van a cobrar cara ya de entrada. O sea, es una terapia cara y en Estados Unidos ya todo es caro. Imagino que os tienen que dar un porcentaje a vosotros, a vuestra institución, porque esto estará patentado, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A ver, esto funciona que nosotros licenciamos el tratamiento, la terapia, a una empresa americana, que fue la que se interesó en el año 2015. O sea, cuando nosotros ya teníamos en marcha el ensayo en fase 1-2, el ensayo nuestro, que fue académico, y ellos han estado avanzando y han hecho el ensayo global, que necesitaban hacerlo en varios sitios, en España, en Estados Unidos y en Reino Unido, y con esos resultados lo han presentado a la Agencia Europea del Medicamento. O sea, todavía el medicamento no está comercializado. ¿Qué ha pasado? Que por diversos problemas económicos, no por los resultados del ensayo, la empresa ahora se acaba de retirar. Con lo cual, ahora mismo no está ni siquiera presentado para que se pueda aprobar en las agencias, ni en la europea ni en la americana. Con lo cual, si ahora alguien se quiere tratar con esta terapia que funciona, no se puede tratar. Y es lo que está pasando con varios de los tratamientos de terapia génica. El coste, pues a veces a las empresas llega un momento en que no les compensa. Claro. Y sobre todo en el caso de las enfermedades raras, yo creo que más. Es un tema que ahora mismo en el campo de la terapia génica está en discusión, porque es que es insostenible estar así, claro. Y que cualquier problema económico que puedan tener pues lleve a que la terapia no avance
independiente de que la terapia funcione. Entonces, para los que generamos estas terapias, pues claro, es súper frustrante. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer ahora, pues es, y otros grupos lo han hecho ya, hay ejemplos en España con la terapia CAR, es intentar hacerlo por un tratamiento académico. Es decir, que desde un centro, desde un hospital en España se pueda tratar a los pacientes y que el sistema... Como algo experimental. No, como un tratamiento comercializado, pero desde la academia. Vale. Y entonces que el gobierno sea el que soporte el coste de esa terapia. Vale. Digamos que los trabajadores y todo eso serían contratados por estas instituciones y no tendrían que, ¿no?, ser de... Claro, el coste sería más bajo y sería el gobierno el que lo apoyaría, pero para eso tenemos que también recibir la aprobación de esa comercialización que se llama exención hospitalaria, que permite que un hospital haga el tratamiento de los pacientes. Vosotros que decís que tenéis mucha relación con estas asociaciones de pacientes, imagino que para ellos debe ser desesperante escuchar todo eso, ¿no? Ver pues toda esta regulación, todos estos problemas económicos para que les lleguen, ¿no? Sí, ¿Habéis notado eso? Sí, es desesperante. Sí, para los pacientes, en el caso de anemia de Fanconi todavía no había llegado a comercializarse, con lo cual, bueno, pues todavía estamos en esos pasos y creemos que podemos seguir de una forma u otra, pero hay algunos tratamientos que han llegado a la aprobación en Europa, pero luego la negociación del precio no ha interesado entre Europa y la empresa y le han retirado directamente el medicamento en Europa. Entonces, eso es súper frustrante para los pacientes porque hay tratamientos que se pueden hacer en Estados Unidos pero no en Europa. Y, por supuesto, yo creo que también para los que las hemos desarrollado, que en ningún momento hemos pensado que eso iba a ser un problema añadido a... Los números de pacientes no son tantos, como digo, y bueno, yo creo que hay que enfocarlo de otra manera, pero bueno, en eso estamos ahora. Bueno, hay que verse, yo creo que esto hay que verlo primero como un logro de la ciencia que va a lograr salvar o prolongar la vida de muchos pacientes y sobre todo lo que tú comentabas antes, yo creo que es muy importante, abrir camino para que otros se animen a estos ensayos clínicos y para ver que con estas herramientas que vosotros estáis utilizando se puede aplicar a otras enfermedades y obviamente pues sea un proceso lento, pero quizá en una generación o dos esto se puede cuidar. Bueno, ya empieza aquí a salir un poco la gente del Congreso y nos vamos a ir a hacer una visita turística por Sorrento. Siempre me gusta preguntar cositas personales. Yo te he escuchado en un podcast que hacen unos estudiantes sobre microbiología, que luego lo pondremos en la nota del podcast, que está muy bien, que decías que uno de tus hobbies era viajar. Como buena gallega, ¿no? Eres de moverte por el mundo. Cuéntame los sitios más bonitos o a los que te gustaría volver cuando en algún momento... en lugares en los que has viajado. Bueno, me gustaría volver a Costa Rica. Ajá. Costa Rica y Argentina creo que está entre mis sitios preferidos. También he tenido siempre, ahora un poco menos, pero siempre he querido irme a Bali. No sé si era porque es como el sitio donde nadie te va a molestar y vas a poder estar ahí tumbado, relajado, ¿no? Entonces es uno de los viajes también que tengo así como... ¿Y en Costa Rica qué fue lo que más te gustó? ¿Las playas, las selvas o...? No, en Costa Rica la selva me impresionó, la verdad, sí. La selva por la noche. Todos los bichos luminosos que tenías por todas partes, eso me pareció alucinante. Y luego la gente y la forma de ser felices que tienen. Más relajado. Creo que eso es como, vamos, que lo escuchas siempre y hasta que no lo ves, realmente no te das cuenta de que sí, que hay otras formas de vida que yo creo que bueno, alargan la vida seguramente. Sí, y la selva tiene esa magia, ¿no? De que te entra, percibe las cosas por el oído, ¿no? Sí. Porque es mucho de escucharlo, no los ves, los bichos, pero sabes que están ahí porque los escuchas, ¿no? Es una orquesta. Sí. ¿Y de Argentina qué sitios nos recomiendas visitar? ¿O qué sitios te han gustado más? Bueno, de Argentina tengo muchos amigos allí, así que he visitado sitios con amigos, que eso también ayuda mucho a conocer los sitios. ¿Algunos gallegos? No, argentinos, curiosamente argentinos. Y bueno, pues la parte de los glaciares, por ejemplo, pues la verdad que me impresionó. Pero también me gusta mucho Buenos Aires, que para mí se parece a Madrid, con lo cual me gusta también, sí. Y entonces, el siguiente que tienes pendiente dices que es Bali y... ¿Cuándo será? No lo sé. Y es por la relajación, sobre todo, que puedes encontrar ahí, por las playas, porque te gusta también mucho la playa, ¿no? Sí, soy súper fan de la playa.
sea, yo en verano no lo puedo entender. Verano sí que no me dedico a viajar al norte de Europa a pasar frío. No. Yo soy a pesar de vivir en Madrid, me gusta. ¿Y en España qué playas vas? Porque en Galicia las playas tengo que decir que no son muy agradables para bañarse. Eso es para los no gallegos. No digas eso. Yo, por supuesto, las mejores son las de Galicia. No puedo decir otra cosa. Sí, a ver, yo soy de Ferrol y la costa que tenemos allí es muy bonita. Mi hermana vive al lado de la playa, en una playa que se llama San Jorge. Para mí eso es el paraíso. Sí. Yo recuerdo estar allí un verano y cada día mirar una aplicación de la temperatura del agua de las playas. La playa que bajaba de cierta temperatura, ahí metías los pies y sentías ese dolor en los tobillos. Pues fíjate que yo eso lo recuerdo de pequeña, pero que ahora ya no pasa. Y siempre ahora decimos, bueno, los que digan que el cambio climático no está aquí, madre mía, que vengan y lo vean, porque es verdad que la temperatura ha subido bastante y de hecho los últimos años ha habido medusas allí, cosa que nunca en la vida ha habido. Bueno, pues para terminar tenemos un deseo tuyo de viaje a Bali. Háblame de un deseo o de un sueño o una meta a nivel profesional, porque ahora, al parecer, bueno, ya eres presidenta de la Sociedad Española de Terapia Génica, estás asumiendo muchas responsabilidades. ¿Cuál es tu próximo reto profesional? Porque ya has alcanzado bastante éxito profesional, pero ¿cuál es tu siguiente reto o sueño? Bueno, pues la verdad es que mi sueño solamente es que tengamos una terapia para todos los pacientes. Facilito. Ese es mi sueño y mi objetivo en los años que me quedan de trabajar en este campo. A nivel de cargos, etcétera, no. Lo único que tengo es que sí me gusta, pero creo que eso les pasa a todos, que pues eso, escuchar que a la gente le gusta trabajar conmigo y esa es la responsabilidad que voy a asumir ahora, ser un poco la que coordina el grupo en el laboratorio y me gustaría pues que la gente esté contenta con mi trabajo. Nada más. Y especializarte en resolver conflictos, porque todo lo que sea dirigir un grupo grande, ¿no? Bueno, a ver, veremos. ¿Cómo se resuelve Yo digo que es un trabajo de todos, así que... ¿Tu técnica para resolver conflictos personales cuáles son? ¿Hablar? Bueno, mi técnica es hablar siempre, sí. Sí, yo soy muy... A veces parece que no hablo mucho, pero sí que soy de decir las cosas. Sí. Detecto que hay un problema, igual que creo que ayuda a la gente a decir, pues oye, yo creo que esto que estás haciendo quizás deberías ir por otro lado. Creo que eso ayuda y a mí me gustaría que también me lo digan. Si hago cosas que no están bien, pues eso también lo recibo bien. Creo que tenemos que aprender unos de otros. Claro, o sea, tu experiencia es que si alguien está haciendo algo mal, si se le dice algo con respeto y tal, ¿no? Decir, oye, pues mira, creo que te está equivocando de esta manera, reaccionan bien, ¿no? Normal. Yo creo que sí. Sí, en general sí. Yo creo que la gente se reacciona bien. Bueno. Pero bueno, ya te lo contaré. Seguro que sí, porque vamos a tener que eres una persona así muy empática y dialogante. Y pues nada, te deseo mucha suerte con ese sueño de poder curar a muchos pacientes con la anemia Fanconi, posiblemente con la técnica de Brain Editing. Y nada, espero tus fotos de Bali en los próximos años, me comentes qué tal está. Y vámonos a pasear por Sorrento. Eso, a conocerlo, por fin. Muchas gracias a ti. Gracias. Vale. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.